Es para nosotros un honor recibir al doctor Valenzuela y antes de cederle el uso de la palabra, procederé a leer su semblanza. El doctor Valenzuela nació el 15 de agosto de 1961 en la Ciudad de México. Es licenciado y maestro en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. Doctor en Administración y Evaluación de Proyectos por la Universidad de París-Dauphine y por la Escuela Superior de Comercio de París. Y graduado de la Escuela Nacional de Administración Francia en la promoción Víctor Hugo. En lo profesional, fue servidor público en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por más de 13 años. En el sector privado, desempeñó distintos cargos, destacadamente en Grupo Financiero Banorte, donde ocupó la dirección general por más de 7 años. Y desde enero del año 2015 fue nombrado por el presidente del Consejo de Administración del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros. Como académico, ha impartido cátedra en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, en la Universidad Iberoamericana y en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA. Doctor, para nosotros es un honor recibirlo, nos da mucho gusto que nos haga favor de acompañarnos, de dar esta plática sobre la transformación digital de la banca, debido a su gran experiencia que usted trae tanto en una banca que ha sido como otras muy tradicional, pero que ahora, bueno, está usted en otra que ya tiene muchos avances digitales, que se ha vuelto pionero desde hace mucho tiempo y que usted ha ayudado mucho a consolidar toda esta trayectoria de Banco Azteca, doctor. Así es que le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, licenciado Cruz. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muy agradecidos por la invitación que me han hecho el honor de tener el día de hoy con ustedes. Sin duda alguna, el tema que nos convoca es un tema muy interesante, muy dinámico, de una gran complejidad, y trataré, pues, desde la visión que me ha tocado trabajar en la banca en los últimos 15, 16 años, darles una visibilidad de lo que sentimos está pasando. Lo primero, quisiera darles una visión del entorno, de cómo se ve la evolución de la era digital. Y yo diría, como primer capítulo, que tenemos que tener todos presentes que es digitalizarnos o desaparecer. O logramos digitalizarnos y ser competitivos en esta materia, o las empresas o los individuos que no están a la altura de este desafío, pues simplemente no estarán laborando o produciendo o compitiendo en este mundo que estamos viendo desenvolverse. Y ciertamente con el tema del COVID, que trataré posteriormente, el COVID-19, estamos viendo una evolución impresionante, una aceleración de todo el tema digital. Para comenzar, pues es pensar que la era digital es una de las grandes transformaciones de la humanidad. Podemos pensar que desde la rueda, desde la imprenta, desde el microscopio, la máquina de vapor o la máquina de combustión, el microprocesador, son temas que verdaderamente han transformado la humanidad y la seguirán transformando. Y si puedo pensar en el comienzo de esta aceleración digital, pues obviamente es un tema tecnológico, pero el Internet me parece que es la chispa que enciende la bujía y hace girar el pistón digital en la humanidad. Y eso pasó tan solo hace 30 años. Comenzó tímidamente y luego a dar una velocidad que no deja de sorprendernos al día de hoy. Realmente podríamos hablar que hay una eclosión en todos los ámbitos de nuestra vida. Y un economista austriaco-americano de nombre Joseph Schumpeter, en los años 50, hablaba de la destrucción constructiva. Esto es que para construir aún más, pues había que destruir. Me parece que la era digital es totalmente schumpeteriana. Vamos viendo muy rápidamente la destrucción de muchos modelos de negocio y el nacimiento de otras nuevas capacidades que simplemente el analizar lo que son hoy en día las empresas más grandes del mundo con lo que eran las empresas más grandes del mundo hace 30 o 50 años, pues uno no deja de sorprenderse de la evolución que ha habido. No tengo que enumerárselas, ustedes las conocen también o mejor que yo. Y otra forma de verlo, para todos aquellos que todavía están estudiando, muchos de nosotros no podemos dejar de estudiar por la velocidad del cambio,
es las nuevas carreras que están ofreciendo las universidades. Si uno se pone a ver, por ejemplo, la currícula que ofrecía cualquier gran universidad hace tan solo 15 o 20 años y lo que está ofreciendo hoy en día, realmente es sorprendente. Lo que podía ser cursos específicos tan solo hace 20 o 25 años, hoy son carreras con un nivel de conocimiento y de especialización nunca antes imaginado. Por ejemplo, pienso yo ya soy un ejecutivo que va de salida, como lo pudo demostrar el licenciado Cruz ya con tantos años de haber estado en estos ámbitos. Cuando tomé mis cursos de economía, había la materia de logística y era una sola materia. Hoy en día logística uno puede hacer licenciatura, maestría, doctorado, especialización, simplemente en el tema de logística. Para dar un ejemplo, sé que hay muchísimos al respecto. Entonces, bueno, pues digamos, en este mundo de la destrucción creativa schumpeteriana, estamos viviendo una nueva realidad. Hay nuevas industrias, hay nuevos mercados, como hay nuevas carreras, hay nuevas posibilidades. Y la realidad es que uno de los aspectos más claros del mundo digital es que es un mundo hiperconectado. Un mundo que va realmente a una velocidad impresionante. Y los éxitos que estamos viendo, como los fracasos también, tienen que ver con la flexibilidad de las organizaciones, tienen que ver con su adaptabilidad y su entendimiento de lo que está suscitando. A veces no es necesariamente mejor ser el líder en esto, sino ser un buen seguidor. Hay veces que no hay de otra y uno tiene que ir por delante. Pero al final del día, todos aquellos que no tengan la capacidad de ser flexibles, adaptarse, entender y también sacrificar parte de los negocios o modelos que ya no van a estar ahí en el futuro, que es una acción muy difícil, que genera una enorme resistencia, pues da cabida a que algunos sí podrán hacerlo y otros no. De hecho, hay un tema que entra en el centro del debate digital, que es la diferencia entre lo que acaba siendo evolutivo y lo que es disruptivo. Evolutivo al final del día es algo que va siguiendo un cierto ritmo, una cierta cadencia, va progresando, va mejorando y tiene un nivel importante de predecibilidad. En cambio, cuando es disruptivo, es un cambio total del modelo. Y mucho de lo que hemos visto en la era digital, particularmente en los últimos 15 o 20 años, es disruptivo. Esto es, está generando nuevos paradigmas, nuevas formas de ver los negocios. Y muchas industrias y muchas compañías se han quedado en el camino. Digo, el ejemplo ya de la época del neolítico, pues fue Kodak, ¿no? Que no entendió claramente para dónde iba toda la industria de la fotografía y no aceptó el nuevo modelo, se quiso quedar con el modelo antiguo porque era muy rentable y a la luz de los pocos años de seguir esa tendencia, pues se quedaron sin negocio. Y aunque se hubieran quedado en las cámaras, ahorita estaba leyendo recientemente, creo que el día de hoy o ayer, Olympus va a dejar de producir cámaras. ¿Por qué? Porque pues ya los gadgets que tenemos todos están al alcance de cualquier individuo, pues sacan mejores fotografías probablemente que una cámara Leica o una cámara Olympus o una Canon, la que a ustedes les gusta. Yo como soy fotógrafo no puedo decirles mucho al respecto, pero queda claro que los cambios son realmente fenomenales. En toda esta transformación hay una materia prima, hay una gasolina, ahí está la esencia. Y la esencia está en los datos y se ha generado una nueva vertiente que se llama la ciencia de los datos. Y no deja de sorprender no solamente la enorme cantidad de datos que se generan, sino que también el costo marginal de obtener estos datos pues tiende a cero, va siendo muy barato y todo el mundo está acumulando datos de manera impresionante porque pues, es la base de lo que nos permite hacer la analítica. Y aquí déjenme hacerles un paréntesis de algo que a mí me ha sorprendido mucho. A mí me tocó estudiar econometría cuando estudié economía y la econometría como la estadística, justamente por el costo de obtener la información y los datos, uno lo que buscaba era tomar algún tipo de muestra para poder hacer un análisis sobre el universo que uno estaba estudiando. Entonces, lo importante de la muestra es que esta fuera significativa, que la tendencia al error fuera mínima y que esta información, pues justamente pudiese ser en ese microscopio un ejemplo claro de lo que podía ser la realidad más grande. Y se gastaban enormes cantidades de análisis y de pruebas para que esa pequeña información pudiera ser un buen muestreo
de lo que era la realidad más grande. ¿Y por qué se tenía que buscar hacer un muestreo? Porque conseguir la información era extremadamente complicado y oneroso. Y algunos de ustedes no estaban por saberlo, pero todavía nosotros teníamos que invertir las matrices a mano. Los que les haya gustado alguna vez el álgebra lineal o la matemática y se den cuenta de lo que es invertir una matriz a mano, pues es un trabajo complicado que hoy en día una computadora lo hace en unas fracciones de segundo, y en aquel entonces simplemente lograr la transpuesta nos podía llevar a veces días, si no es que más tiempo, y eso pues también es que no éramos tan buenos, ¿no? Y ahí el error operacional era un riesgo muy latente. Hoy en día el riesgo operacional es prácticamente el mínimo por la parte digital. Pero bueno, pues el dato hoy en día tiene tal abundancia que un tema como la econometría, pues ya se basa en la totalidad de los datos. Entre más datos se tenga, mejor va a ser esa regresión, mejor capacidad vamos a tener de poder entender al final de cuentas algo que es fundamental, que es el cliente. Si estamos hablando de banco, estamos hablando de cualquier negocio, es entender al cliente. Y la data está logrando algo que parece de ciencia ficción. Cuando un banco, y ahora me meto ligeramente al banco, luego les prometo que entraremos rápidamente a lo que ha sido la digitalización de Banco Azteca y lo que me tocó vivir también en Banorte. Pero es realmente fenomenal el poder observar que cuando comenzamos la banca, pues era una relación uno a uno, en la cual se platicaba con el cliente, se le conocía, se le sabía, había una conversación